Pues bueno, la conquista de México se consumó en 1521. Hasta el día de hoy han transcurrido 500 años y durante todos estos siglos seguimos, pues bueno, sin duda reclamando una disculpa a España. Al día de hoy, el rey Felipe VI mantiene la postura institucional ante los hechos de la conquista, obviamente de América, quizá como un acercamiento al gobierno de México para superar estas tensiones. No sé si verdaderamente pues esto tenga tono de disculpa o no tenga tono de disculpa. Bueno, es algo muy simbólico, ¿no? Es algo muy simbólico, pero una disculpa como se ha estado pidiendo, no. Ahora, yo te quería preguntar esto, porque por parte, acuérdate que del gobierno de Pedro Sánchez, él menciona en un momento que su argumento, que el pasado no debe juzgarse justamente con criterios actuales y que la historia, bueno, compartida incluye aspectos positivos. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Mira, yo creo que primero hay que irnos al origen de por qué se ofrece la disculpa o por qué pide la disculpa. Gran parte de... Hay que decir que sin duda López Obrador es un hombre muy estratégico en materia política. Claro. Y él fue el que en su momento hizo todo el manual de cómo ir a buscar votos para todas las bases de Morena. O sea, si tú hoy agarras a un chavo de Morena, te dice que él fue el que los enseñó a ir casa por casa. Pero también ese manual se basa en la grandeza del pueblo, la grandeza del pueblo de México. ¿Y por qué en su libro de historia dice que nunca hubo sacrificios humanos y que nunca hubo canibalismo? Porque eso de alguna forma rebaja, ¿no?, esa grandeza. Y además de todo haces al pueblo mucho más salvaje y mucho más susceptible de que llegaran los conquistadores a querer acabar con ellos porque eran salvajes, ¿no? Entonces esa es la base. Con base en ello, pide una disculpa, pero dice, oye, éramos tan buenos, y vienes y nos matas, ¿no? Es evidente que hubo muchísimos, por supuesto, muchísimos abusos. Evidente, ¿no? Claro. En función de la fe, sobre todo, y en función también de, pues bueno, de el poder consolidar un gobierno en México. Que hay cosas buenas y hay cosas malas y que todas conviven, sí, pero creo que, bueno, las atrocidades son atrocidades y se tienen que reconocer siempre. Sí, a mí me preocupa el día que se disculpen, porque ¿qué va a pasar con la política mexicana? Siempre le estamos echando la culpa a que íbamos a ser grandes, pero llegaron los españoles y nos conquistaron. Es impresionante que todavía estemos a 500 y tantos años todavía esperanzados a que vamos a ser buenos hasta que alguien nos dé el derecho de disculparse y podamos progresar. Ni fue conquista como tal, porque por el número de españoles más el número de indígenas que había, era impresionante. Quienes se unieron realmente a los españoles fueron otras tribus que estaban hasta el gorro de los aztecas. Como los tlaxcaltecas. Exactamente. Y recordemos que quien mató al mayor número de indígenas no fueron los españoles, fue hasta el periodo de Juárez, en donde se dio una de las matanzas más impresionantes. Entonces, hay que aprender de la historia, hay que cuestionarlas y debemos de dejar de estar ya esperanzados a, es que nos disculpa, que se disculpe. A ver, y por el otro lado, ¿qué le cuesta a España decir, ay, sí, ya? Perdón. No, también es porque lo va a decir. Absurdo. Es que también por eso, ¿cuál sería la consecuencia para España que le dieran gusto? Ya cállese, es que estás juzgando es que si no, ¿qué vamos a hacer después? Porque asumes la etiqueta de asesino. Desde el punto de, pues todos los conquistadores finalmente fueron. Desde el punto de vista del conquistador, ellos lo que dicen es, nosotros lo que te trajimos fue una serie de progresos que tú no ibas a tener jamás o ibas a tardar muchísimo tiempo en tener si nosotros no llegábamos. Pero que si lo vemos por ejemplo, en equilibrio, a ver, en Estados Unidos, en donde estuvieron los ingleses, la necesidad que tienen los indios americanos de que sean escuchados es muchísima y allá es nula. Aquí tuvimos escuelas, los españoles trajeron una traducción de los idiomas indígenas, tenemos las escuelas, la mayoría nos Pero no se trata de un comparativo, o sea, el presidente o la presidenta quieren, disculpa si hubo una mejoría? Y el de España podría decir... es que vamos a eso. ¿Por qué estás juzgando un hecho histórico en circunstancias? Por eso dices, perdón por lo que pasó en el pasado, ya no aplica, pero es un discurso populista, un discurso nacionalista y que a veces es incongruente porque de pronto pides que te ofrezcan disculpa, exiges una disculpa y después terminas hasta pidiendo nacionalidad. Pero es que ¿no? va precisamente esta disculpa va a las bases de la Cuarta Transformación.
O sea, ese es el asunto. El asunto es mucho de un trasfondo político. nacionalismo. Va a las bases de la Cuarta Transformación porque te está diciendo la grandeza del pueblo mexicano no pudo haber sido sojuzgada por estos señores salvajes que llegaron nada más a matarnos cuando nosotros éramos buenos. Y vuelvo a quitarlo de los sacrificios humanos y vuelvo a quitarlo del canibalismo. No me voy a meter en eso porque es un asunto Así muy complejo. Pero bueno, entonces tú al momento que quitas eso dejas nada más una nación que tenía que tenía un gran desarrollo incluso científico, que sí lo teníamos, ¿no? Y llega alguien a no conquistarte para hacerte mejor, sino a aniquilarte para fundar una nación que no era la que nosotros queríamos fundar. Pero ni te aniquilaron tanto, por eso surgió el mestizaje. No es como en Estados Unidos que decía, vámonos. Estoy de acuerdo, ¿no? Te estoy hablando de la base política. Por eso, ¿Quién se llevó a a lo los que voy. hijos de Moctezuma y les dio títulos nobiliarios en España? Hernán Cortés. Por eso, Así era la pero fusión de los es un pueblos tema de- que no queremos entender, pero es más fácil echarle la culpa al otro porque me jodí la rodilla si no hubiera sido un gran Yo digo que futbolista. estuvo bien que el rey ¿Qué sí tiene que ver tu aceptara. rodilla con...? Porque es los españoles malos, México iba a ser bueno, pero los de antes, los políticos eran peores. Entonces ya es como quitémonos el polvo de eso. Admitió mucho abuso en la conquista, admitió, Sí, pero hubo. es A mí- un paso, es un así- paso. a mí pero- sí me parece una disculpa, hubo. ¿eh? Claro, hubo abusos, ¿no? Él no creo que lo tenga, él no creo que lo tome como no, me disculpe, pero sí es un paso muy importante. Pero a ver, Sí, nosotros sí lo como es. mexicanos necesitamos escuchar esas disculpas. Pues no. ¿En algo nos ver. va a mejorar, afectar? Es que el discurso siempre ha sido ese. A ver, mí justo. me da exactamente Ya con la Por eso, disculpa. pero es como cuando te peleas con tu hermano, ¿no? Ve, pídele, pero lo odias y... tiene- No, pero tiene además que ver cuando con te el peleas- ego, te peleas con tu entonces. hermano, pero A ver, los dos voy- tuvieron la culpa. voy a- Ahí es cuando dices, ¿por qué me voy a disculpar si también este compadre Prefiero- tiene culpa? Voy a hablar Que se disculpen nosotros. Que se, no, Bueno, que se ya, disculpe ya, por ya. el Voy a abuso. hablar, voy a ¿Sabes hablar qué? Por estos seguramente, puntos sí, por como- esto no. Como todos los mexicanos que están viendo este programa, seguramente pueden cuestionar. En lugar de una disculpa del gobierno, de la corona española, yo quiero una disculpa de los políticos corruptos que siguen haciendo de las suyas correcto. y que con su mentado comentario populista siguen viendo la cara de tontos. Esa Eso es no una va a realidad. pasar, por ejemplo. Bueno, pero el Va a ser PRI, más fácil. el PRI Va a robó ser más. más fácil que el PRI revivas robó a más y ya te Cristóbal saliste del tema. Estamos hablando de otra cosa. Pero entiendo, si quieren ya traigan enlazada en esta la No, pero a ver, ha habido regalo de paso. históricamente Ahora. otras disculpas de otras instituciones o de otros países hacia... Es porque justo, no eran otras épocas, así se utilizaba, se conquistaban. Pero Hoy vamos a ver cuál es la postura de la presidenta, porque va a ser muy importante. Pidió 24 horas para analizar estas declaraciones y ver. A mí sí me parece, en las palabras de un rey, que además de todo, Sí. han dejado de ser ensoberbecidos, ¿no? Desde Juan Carlos I de Borbón, de todo lo que le pasó, que acaba incluso de escribir su biografía, que está muy interesante, ¿no? Han dejado de ser esas figuras porque ya no los quieren muchas veces en los propios países. Ya el rey Carlos III en Inglaterra ya no es lo que fue su mamá, ya tampoco Felipe por supuesto VI que no, lo y con tratan todos- como... Y con todos los escándalos también que se avientan los, Aunque el trabajo que está los haciendo señores. la princesa en España es ¿La impresionante. Yo reina? nada más ¿La estoy- reina de la princesa o la princesa? No, la princesa, porque Ah, está sí. teniendo una instrucción militar, social, habla un montón de idiomas, está preparándose realmente para tomar un reinado que va a ser, si nos toca verlo, va a ser bien interesante y va a haber muchos cambios. La misma instrucción que tomó su papá, ¿eh? Sí. Digo, Claro, en este caso fue la primera mujer que pilotó un caza sola, habla creo que 7, 8 idiomas, entonces realmente sí la están hay una instrucción muy interesante de ella. A lo mejor ella va a aprender a ofrecer esas disculpas. No, yo creo que va a ganar la historia, va a decir-